Espectacular, gracias, Vale. Entonces les estaba diciendo que el primer capítulo de Romanos está súper denso y aunque ya hemos tenido dos sesiones hablando de Romanos y no hemos salido del capítulo uno, lo que vamos a leer hoy es desde Romanos capítulo uno, desde el versículo 8 y hasta el 32, que es finalizar el primer capítulo uno por fin. Yo sé que lo que vamos a leer hoy tiene mucho contenido, mucho, mucho, pero como les decía ahorita, siento que Dios me está llevando como a enfocarme en desde el versículo 18 más o menos hasta el cierre. Entonces vamos a leer juntos, ¿les parece? ¿Alguien está leyendo conmigo? Como para ayudar un poco más lento. Sí, estamos leyendo. Me encanta. Listo, amigos. Entonces, vamos a arrancar leyendo versículo 8 y vamos a seguir derecho. ¿Listo? Entonces, yo estoy leyendo nueva versión internacional. Dice, Pablo anhela visitar Roma. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Dios, a quien sirvo de corazón, predicando el Evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin se me abra el camino para ir a visitarlos. Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre otras naciones. Estoy en deuda con todos, sean griegos o no griegos, sabios o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicar acerca de las buenas noticias también a ustedes que están en Roma. Acá entramos a uno de los versículos más importantes del Evangelio y es, a la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los que no son judíos. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal y como está escrito. El justo vivirá por la fe. Entonces, esa es como, vamos a dividirlo en dos franjas, ¿no? Entonces, esta es la primera franja de la lectura de hoy que no nos vamos a enfocar en esto. Yo sé que hay mucho contenido teológico acá, mucho, pero sentí mucho como Dios llevándome a irme a la segunda parte, que es la que vamos a leer ahorita. Pero para cerrar esta parte me encanta porque es Pablo animando a la iglesia, Pablo hablando de su deseo de ir a la iglesia a conectar con ellos presencialmente, recordándoles de la importancia del evangelio, de no sentir vergüenza de predicar. Ahora, también entendiendo un poquito el contexto histórico y cultural de ellos, ellos todavía estaban siendo perseguidos por la iglesia, pues por los romanos, era la iglesia primitiva, mataban a los cristianos. Entonces, claro, nuestro contexto hoy en día, por lo menos en nuestros países, es muy distinto. Nosotros tenemos como libertad de credo, ellos no. Entonces, ese ánimo de Pablo era como un ánimo violento, ¿no? Era como, no sé, o sea, como que no pierdan la fe, no tengan miedo de predicar el evangelio porque es poder de Dios, ni siquiera son ustedes exponiendo sus ideologías o siendo activistas o montando un sindicato, no, es ustedes refiriéndose al evangelio que es poderoso delante de Dios y cierra con el justo por la fe vivirá, que es una frase poderosísima, un statement de nuestra fe y sobre la cual nos podemos sostener. Espectacular. En otro momento, amigos, vamos a profundizar en eso. Pero hoy yo siento que Dios me llevó a la parte más compleja, que es como la parte B de la lectura de hoy. Entonces vamos a continuar desde el versículo 18. Dice, el título dice, la ira de Dios contra la humanidad. O sea, de entrada uno como que entra un poquito como predispuesto, ¿no? Es como entramos a la guerra. Dice, en verdad, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyeron la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Vamos a hacer una pausa ahí. ¿Qué está diciendo Pablo? Que nadie tiene excusa. Todos, con solo ver la creación de Dios, hemos conocido a Dios. O sea, a mí me parece impresionante porque, miren lo que dice en el versículo 20, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, o sea, nosotros no vemos a Dios, pero sus cualidades invisibles
su eterno poder y su naturaleza divina se perciben claramente, se vuelven tangibles a través de, ¿qué? De lo que Él creó. O sea, a mí me parece una locura porque acá es donde uno podría decir, ay, no, tan mística, Juliana, tan mística tú. Amigos, ustedes no ven como un amanecer y no sienten que se quieren explotar. Yo no sé si soy la única, pero yo veo un amanecer, por ejemplo, en el mar y yo me quiero reventar. Yo siento como va a explotar, como de amor por dentro, como que estoy viendo a Dios. Estoy viendo la naturaleza divina de Dios en lo que Él creó. Y si yo puedo percibir eso, todos los seres humanos lo pueden percibir. Y eso es lo que está diciendo Pablo en este momento. O sea, como no hay quien tenga excusa, porque a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorifican. Entonces ahí continuamos. Entonces, bueno, retomo el 20, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. Nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos, de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adoraron y sirvieron a cosas creadas antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por lo tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y recibieron sobre sí mismos el castigo que merecía su perversión. Además, yo sé que esto está redenso, amigos, yo lo sé, pero vamos a continuar. Además, ténganme paciencia que ya vamos a llegar. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de injusticia, maldad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, desacuerdos, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes, se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Uf, tomemos aire, respiremos profundo, soltemos. Yo sé que estos son temas muy fuertes. Y yo sé que esto toca muchas capas puchas, como que nos están tirando un baldado de agua fría con cosas que nosotros no queremos como aceptar. Y obviamente no tenemos que ser tan densos de venir a decir como, ay, no, sí, pero es que eso es solamente para el homosexual que se está casando con el gay y que están teniendo hijos. No, 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 amigos. En la escala de pecados, ninguno es peor que el otro. El chismoso está pecando igual que el que mató. O sea, según Dios, ¿saben? Es muy, muy fuerte porque como que cuando yo estaba leyendo esto, yo le decía a Dios, tú tienes que estar demasiado demente para venir o sea, como que pedirme que yo me enfoque en esta parte de Romanos 1 y no en la parte de no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Yo prefiero hablar de eso que venir acá como a explicar por qué todo esto es tan pesado. Y me fijé en que, no sé si se dieron cuenta, yo sé que fuimos un poco rápido en el texto, pero no sé si se dieron cuenta que en 3 ocasiones distintas decía, eh, Dios los entregó a. Hubo 3 momentos distintos donde decía, Dios los entregó a, Dios los entregó a, Dios los entregó a. Y me acuerdo que cuando hicimos el primer día que empezamos a estudiar Romanos, una niña, no sé si estás aquí, no me acuerdo ni siquiera quién fue la persona que me preguntó como Juli, pero porque dice que Dios los entregó a sus pecados, como que eso me parece un poco fuerte pensar que Dios, y yo, claro, yo también pienso lo mismo, como que suena muy como abandono, como que Dios nos abandonó a nuestros pecados. Y eso suena como un Dios cero misericordioso, cero amoroso. Y acá vamos a empezar como a analizar y a desglosar o a desmenuzar
qué fue lo que estaba pasando aquí. Entonces, este es uno de los pasajes que más confronta y Pablo no lo está escribiendo para señalar como el pecado de unos y de pronto perdonar el pecado de otros, sino es para mostrar el reflejo de lo que ocurre en nosotros cuando Dios deja de ser el centro. Me parece impresionante que todo arranca diciendo como que cambiaron sus afectos. Y miren que uno de los temas que nosotros hemos hablado, pues desde el principio, bueno, yo siento que es un tema muy constante como en mis devocionales, es como el tema de dónde están nuestros afectos, como que a quién le estamos entregando nuestro afecto, quién está en el centro de nuestro afecto, de nuestro amor, y es si Dios no está entronado, como si en el, pues valga la redundancia, en el trono de tu corazón, eh, algo más va a ocupar ese lugar. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos diseñados para adorar. Y si yo no estoy adorando a Dios, estoy adorando otra cosa. Fin. No hay, ay, no, no estoy adorando a Dios, pero es porque yo tengo en pausa en este momento el tema de la adoración. No, 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 es que si no estás adorando a Cristo, estás adorando algo más. Fin. Porque fuimos diseñados para eso, porque nuestro corazón tiene un trono que no está vacío nunca. Y si ese trono no está lleno del rey, está lleno de otra cosa. Y cuando nuestros afectos son reemplazados, empezamos a adorar otras cosas y nosotros nos parecemos a lo que adoramos. Y justamente, ¿se acuerdan cuando hablábamos de que we become what we behold? Nos parecemos a lo que adoramos, nos parecemos a eso a lo que contemplamos. Entonces, lo que describe aquí no es como un castigo, sino es una consecuencia natural. Cuando nosotros rechazamos la verdad de Dios, inevitablemente eso empieza a distorsionar nuestra percepción, nuestros deseos y nuestro propósito. Ahí cuando habla de que Dios nos entregó, hay una palabra que dice acá, Dios no entrega desde la rabia, sino desde el respeto. La frase Dios los entregó en griego es paredoken, no sé, perdónenme mi griego, todas las veces posibles porque yo no sé griego, pero es paredoken, que literalmente significa ceder o permitir que alguien siga su camino. O sea, ese ceder o ese Dios los entregó o Dios les permitió. De hecho, en otra versión, que es la versión que yo normalmente leo, dice Dios los abandonó a sus pecados. Y esa palabra, cuando uno la lee, claro, la palabra abandono en nuestro contexto y nuestra modernidad es una palabra súper fuerte porque es como hay una herida asociada a esa palabra. Pero desde el griego pareidoken, que es ceder o permitir que alguien siga su camino, es distinto porque es como no te estoy dejando, como que no es un abandono de Dios, es Dios haciéndose a un lado. Lo que antes Dios estaba obstaculizando por tu bien, dice, yo soy consciente de la libertad que te doy y respeto tan profundamente el libre albedrío que te di que te voy a permitir hacer lo que tú quieres hacer. Ese es el deseo de tu corazón. Y a mí leer esto me escalofrió un poquito. Y yo le decía a Dios, Señor, ¿en qué momento tú me has paredoquén en mi vida y yo no me he dado cuenta? Y he seguido mi propia distorsión porque he puesto en mi corazón otra cosa. Como que yo leyendo esto, como yo le decía a Dios, Señor, yo no quiero nunca, no quiero nunca llegar al punto de estar adorando tanto otras cosas que yo no caiga en cuenta que mi mente está siendo distorsionada. Por favor, no me abandones a mis propios deseos. No me abandones a mi propio corazón, porque yo no sé lo que quiero. Yo te necesito a ti para que guíes mis deseos. Entonces, em, de hecho, esa misma palabra, cuando estaba como investigando el significado de paredoquén o de abandono o de entregar, dice que es la misma palabra que se usa cuando Jesús fue entregado a las autoridades. ¿Se acuerdan cuando ya lo entregaron para, pues, para la crucifixión y todo el tema? El hijo de mi amiga estaba saludando. Em, no es porque el padre lo abandonara, o sea, como que cuando él está en la cruz y dice como padre, ¿por qué me has abandonado? Y como esa entrega es como un paredoquén, como de hay un propósito redentor en esa entrega. Y para mí eso también fue como, uff, qué locura que hasta aún cuando Dios nos paredoquen a nuestros propios deseos, detrás igual hay un deseo redentor de Dios. Entonces,
aquí vamos a desmenuzar un poquito esas tres veces en que Dios los entregó. Entonces, lo primero es, en el versículo 24 dice que Dios los entregó a la impureza. Cuando nosotros cambiamos la gloria de Dios por ídolos, nuestro cuerpo empieza a deshonrarse. Cuando adoro lo creado más que al creador, mis deseos pierden su orden. Vamos a leer el versículo 24 nuevamente. Dice, por eso, este es el primer Dios los entregó. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a cosas creadas antes que al Creador, quien es bendito por siempre. O sea, es muy fuerte porque cuando nosotros no nos hacemos conscientes de que estamos idolatrando algo distinto, como nosotros empezamos a parecernos a eso que adoramos, todo lo que sea idolatría en nuestra vida es algo a lo que vamos a adorar. Claro, y como muchas veces el concepto de idolatría o de adoración lo tenemos asociado como a un culto, como que yo cuando pienso en idolatría, como, y tú estás idolatrando, es como cuando uno es muy fan de algo y uno le rinde pleitesía, entonces uno como que, yo no sé por qué, no sé si soy solo yo, pero cuando yo pienso en esto, yo siempre me imagino como cuando uno está como literalmente haciendo esto, como esa adoración, ¿no? Como arrodillarme delante de algo, pero yo no necesariamente tengo que arrodillarme delante de algo para ponerlo en el centro de mis afectos. Muchas veces hay adoración en silencio de cosas y de personas, pero esa adoración hace que como nosotros nos convertimos en eso a lo que adoramos, empezamos a cambiar la verdad por la mentira. Y poco a poco es como un proceso de degradación en nuestra vida. Primero empezamos a ceder a pequeñas cosas hasta que nuestra mente se distorsiona, que es como el final de lo de Dios nos entregó a. Vamos a seguir. Entonces, ese primero es cuando Dios los entregó a la impureza en el versículo 24, que es cuando adoro a lo creado más que al creador, mis deseos pierden su orden. El segundo es Dios los entregó a pasiones vergonzosas, que es en el versículo 26, ya lo vamos a leer, y es cuando la idolatría no se queda solamente en el pensamiento, sino que ya empieza a invadir nuestra identidad y nuestra conducta. ¿Por qué? Porque esa es la forma en la que el ser humano funciona. Y pues yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero esto es lo que yo me he vuelto muy consciente de esto a medida que he ido como creciendo y convirtiéndome en un adulto responsable. Es como la forma en la que yo pienso moldea lo que yo creo. ¿Saben? Como que si yo pienso de una forma, eso empieza a convertirse en un sistema de creencias en mi vida. Entonces yo pienso esto, ese pensamiento me lleva como a convencerme de esa idea, ese convencimiento se convierte en una creencia, esa creencia lleva a hacerme actuar de determinada forma. Entonces cuando yo monto un ídolo en mi corazón que distorsiona o cambia la verdad por la mentira, ya no solamente eso se queda en un pensamiento, sino que empieza a moldear mi conducta y por ende mi identidad, porque lo que yo creo terminas convirtiéndome en eso, eso en lo que yo soy. Esa es mi identidad ahora. Cuando cambio la verdad por la mentira, empiezo a confundir quién soy. Y en el versículo 26 dice, por tanto, este es el segundo, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y recibieron sobre sí mismos el castigo que merecía su perversión. Ahora, el tercer entregó, Dios los entregó a una mente reprobada, que este está en el versículo 28. Finalmente, cuando el hombre insiste en no reconocer a Dios, su mente deja de discernir lo bueno. Cuando saco a Dios del centro, esa brújula moral que nosotros tenemos se desmagnetiza. Si saben cómo funcionan las brújulas, que tienen como un magneto que les muestra como cuál es el norte y cuál es el sur, hagan de cuenta que nuestro corazón es como esa brújula que cuando tenemos al Espíritu Santo, a Cristo en el centro, es como el magneto que hace que sepamos cuál es la ruta moral de nuestras vidas. O sea, es el Espíritu Santo dentro nuestro el que nos convence de pecado. Es el Espíritu Santo dentro nuestro el que nos guía a toda verdad. Es el Espíritu Santo dentro nuestro el que hace que nosotros
rechinemos o como que choquemos cuando algo no es de Él, cuando algo no está bien. Por más de que la gente diga, no, pero es que eso no está mal, o sea, tú sabes que eso no te va a hacer daño, pues eso al final de cuentas, pero tenemos al Espíritu Santo que es como, tú sabes que tú no tienes esos permisos, eso no está bien delante mío. Pero cuando nosotros sacamos a Dios del centro y lo reemplazamos por otra cosa que distorsiona la verdad y nos lleva a actuar distinto, ese magneto se desmagnetiza y empieza norte, sur, y tú ya no sabes moralmente qué es correcto y qué es incorrecto. Y yo creo que también por eso yo le preguntaba a Dios y no tengo la respuesta todavía, amigos, como porque el ejemplo que puso Pablo aquí tiene que ver justamente con el tema de la identidad de género o la identidad sexual. Porque pudo haber sido en mi cabeza, todavía estoy comprendiendo, o sea, no me den palo, amigos teólogos, si están viendo esto, más bien enséñenme en los comentarios. Pero si alguien sabe la respuesta, por favor, se la recibo con demasiado amor y necesidad de aprender. Pero yo le decía a Dios, pudo haber sido cualquier otro ejemplo o tenía que ser puntualmente ese ejemplo. Porque yo digo, fue pucha muy fuerte, porque si se supone que en la escala de pecados ningún pecado es peor que otro, sino que tanto la mentira como el orgullo, como el chisme, como la homosexualidad, como el homicidio, es como que todos son una piedra que cae al agua y van al fondo. Fin, todos llegan al fondo, todos pesan igual. Mi pregunta es esa, como este ejemplo, ¿por qué tenía que ser específicamente con el tema de la inmoralidad sexual? Y yo creo que también es muy claro, es por la forma en la que la mente se distorsiona y justificamos la relación o las relaciones que no están, que no van de acuerdo con el diseño original. Entonces, en este versículo 28 lo vamos a leer. Dice, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, él a su vez los entregó a su depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Y ahí dice la lista de todo lo malo, ¿no? Se han llenado de toda clase de injusticia, maldad, avaricia, depravación, bueno, todo, toda esa lista que es una gran escáner para nosotros también como que comparar nuestra vida, ¿no? Y como pedirle a Dios como haznos el scan y revisemos qué de todo esto hay en mí y expónlo y sácalo, Señor. Em, Entonces, bueno, yo le hice muchas preguntas, de hecho siento que este es un pedazo como de la Biblia, un texto que me confronta un montón y yo le decía a Dios como, porque el texto arranca también como con ira, ¿no? Como porque la ira de Dios. Y leía que en nuestra mente, claro, ira, a lo que estamos acostumbrados, la ira suena como un enojo explosivo, pero bíblicamente ira es orge. Bíblicamente, la orgía de Dios o la ira de Dios es su respuesta constante y justa ante lo que destruye lo que Él ama. La ira de Dios no es una ira de destrucción y de impulsividad, sino que es tú te estás haciendo daño a ti mismo y yo no puedo oponerme. Es como siento que es hasta frustración. Siento que puede ser más que ira de explosión, es como una frustración de yo te di libertad, yo te di libre albedrío. Te mostré la verdad, no tienes excusa. Tú has visto los cielos, has visto mi gloria, has visto mi divinidad intangible y aún así elegiste la perversión. Esta es la ira que yo tengo en contra de ti. Esta es la frustración, la orgie que yo tengo en contra de ti, que tú te estás autodestruyendo cuando yo no te creé para eso. Y a mí eso también como que me explotó la cabeza porque muchas veces cogemos la Biblia y tratamos de verla sin misericordia. A veces leemos la Biblia y queremos es como más bien ver en qué está fallando la Biblia, ver en qué Dios cae, como en dónde está la maldad de Dios. No, es muy bueno para ser verdad, como que dónde está la zancada, ¿no? Como la zancadilla. Y hasta aún en esta respuesta, en este entendimiento de la ira de Dios no es una ira explosiva y la ira como la conocemos emocionalmente nosotros hoy, sino que es una respuesta ante lo que es la destrucción de lo que él ama. Su ira no es un capricho, es el dolor del amor que ve
como su creación se autodestruye. Eh, y aquí empecé como a entender entonces como, listo, entonces Señor, ya sé que seguramente han existido momentos en que mis propias pasiones y mis propias decisiones me han llevado como a ese abandono tuyo de dejarme elegir. Y yo lo puedo ver en mi vida. O sea, yo puedo ver muchos momentos en mi vida en que yo decidí seguir mi propio camino, como amando a Dios. O sea, porque no, yo nunca dejé de orar y yo les he contado esta historia en otros momentos en que estando yo en la casa de mi exnovio, viviendo prácticamente con él, ya a punto de mudarme con él, yo me metía al estudio de su casa a orar. Y era como, qué risa, o sea, parece yo lo estaba haciendo, como tomando decisiones que me estaban apartando del propósito de Dios. Y este es un tema que obviamente tiene muchas aristas y no quiero entrar en detalles porque ese no es el tema de hoy, pero yo le decía a Dios como en esto, cuando estaba leyendo esto, yo le decía, yo puedo notar momentos de mi vida en los que tú me dejaste seguir con mi propio plan, tú me abandonaste a mi propia decisión. No porque no me amara, sino porque tú hubieras sido, porque yo, aun cuando me sentaba a leer mi Biblia, yo lloraba y yo sentía el amor de Dios y yo no sentía como una distancia exagerada, pero yo sabía que ese no era la voluntad de Dios para mi vida. Más que por hacerle daño a Él, era porque yo me estaba haciendo daño a mí. Era como esa ira de tú te estás autodestruyendo, o sea, yo tengo una propuesta mucho mejor, una propuesta que va a optimizar tu vida, una propuesta que te va a hacer vivir con la plenitud que yo te diseñé para vivir. Y estas decisiones que estás tomando te están destruyendo. No porque yo sea un Dios malo, porque soy psicorrígido y quiero que sigas mi plan y te quiero manipular y controlar a que tú hagas lo que yo te digo, sino es que yo sé que esto te está destruyendo. Y esa es la ira que Él siente por nosotros cuando nosotros somos obstinados y nuestro libre albedrío nos lleva a actuar con la libertad que Él nos dio para hacerlo. Entonces, ¿cuál es el camino de retorno que propone como Dios a través sí, como de este mensaje? El camino de retorno es, lo primero, glorificar y agradecer. Obviamente todo esto es sustraído del mismo texto. Porque en el versículo 21 dice, no le glorificaron ni le dieron gracias. Entonces, pues si lo que Dios estaba esperando era que lo glorificáramos y le diéramos gracias, la primera forma de retornar es arrancar dándole gracias. Entonces, glorificar a Dios y darle gracias es el primer paso para reconocer de nuevo que Dios es la fuente. Agradecer hace que nuestro corazón se abra y que se desarme ante lo que Dios ha hecho. Entonces, si ustedes están en un momento en el que dicen, pucha, yo ni siquiera sé si Dios me abandonó a mis propios deseos, no sé en qué punto de esa escala estoy, no sé en qué punto de esas 3 grados de decadencia estoy, no tengo ni idea, pero hoy quiero regresar. El primer paso es, amigos, glorificar a Dios. ¿Cómo glorificamos a Dios? Me encanta, es que este devocional lo siento tan personal. Desde que me uní a Dios no entendía por qué me empezó a incomodar en mi relación tan estable que tenía con una mujer. ¡Wow! Tanto que me hizo acabarla. Hoy entiendo mucho más. Uf, Saray, ¿qué es esta locura? ¿Cómo entiendo que para ser hijo de Dios no puede ser homosexual? ¿Puede un gay ser cristiano? Amigos, es que esa es la profundidad. Ahorita vamos a resolver preguntas. Vamos a terminar con el camino de retorno y ahorita conversamos. Em, Ahorita regresamos a las preguntas porque sé que va a ser un tema álgido y antes de entrar en el espacio de preguntas, quiero que sepan, yo no tengo todas las respuestas. Este es un tema que a mí me cuesta mucho porque yo no entiendo mucho de esto y mi corazón se quiebra mucho por la comunidad homosexual. Mi corazón se quiebra de verdad por la comunidad LGTBI. Así que ahorita conversamos al respecto. Entonces, bueno, el primero, glorificar y agradecer a Dios. ¿Se acuerdan cuando hicimos el estudio de la oración? Que hicimos el Padre Nuestro y que lo dividimos como línea por línea. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Si quieren volver, eso también está en YouTube, lo pueden como escuchar todo nuevamente. Pero ese glorificar es de nuevo recordar el abismo que hay
entre Dios y nosotros, no desde la distancia, porque hay 100% cercanía con Él, sino el abismo de Él es omnipotente, Él es todopoderoso, Él es santo, Él es Rey, Alfa y Omega, principio y fin. O sea, glorificar a Dios arranca por no solamente la adoración y la expresión de nuestro corazón, sino el reconocimiento de quién es Él y de que Él merece el primer lugar en nuestras vidas. Y obviamente la gratitud, Señor, gracias por lo que has hecho, porque me has traído hasta acá, por la bendición constante que hay en mi vida, tanto a nivel físico como emocional como espiritual. Lo segundo dice en el versículo 28, renovar la mente. Sería nuestro segundo paso, como nuestro retorno a un corazón correcto. Renovemos la mente. Y esto me encanta porque Romanos 12:2 habla de eso, como que nuestras mentes sean renovadas. Vamos a leerlo rápidamente. Me encanta que todos los versículos clave de este estudio están en Romanos también. O sea, Romanos es un libro, ya. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Esto es Romanos 12:2. Bueno, yo leí el verso 1 también, pero en realidad es el 12:2. Romanos 12:2. Lo voy a leer otra vez. No se amolden al mundo actual. Cuando traten de encajar, amigos, no fuimos creados para encajar. Cuando sientan que no pertenecen, están en el lugar correcto donde deberían estar. Si ustedes sienten que no, si ustedes sienten que no encajan en su grupo de amigos de la universidad, su grupo de amigos del trabajo, ahora no estoy diciendo que tengan que llevarse mal con la gente, para nada. De hecho, la Biblia dice, en la medida de lo posible, estén en paz con todo el mundo. En la medida de lo posible, llévense bien con todo el mundo. Qué nota que se lleven bien con la gente, pero si ustedes siempre sienten un poquitico de incomodidad, como, ay, yo siento que yo, o sea, los amo, los adoro, pero yo siento que yo no encajo 100%. Perfecto. Ahí digo, déjenme ahí que esto es donde quiero estar, tal cual. O sea, no tenemos que encajar. ¿Por qué? Y no es porque no encajemos como en un lugar físico, es un encajar de aquí. Cuando conversan con esas personas, no encajan. ¿Por qué? Porque nosotros no debemos amoldarnos al mundo actual. Nuestro pensamiento no puede ser moldeado por la cultura y la sociedad. Nuestro pensamiento naturalmente va en contra de la cultura. En cambio, que dejemos que nuestra mente sea transformada. La renovación de la mente, amigos, ese es todo. O sea, cuando lleguemos a Romanos 12, como en 3 años más o menos, como vamos, en 3 años vamos a llegar a Romanos 12. Mentira, no, vamos a ir más rápido. Pero cuando lleguemos a Romanos 12, vamos a hablar de este tema y eso es un tema fascinante a nivel neurocientífico, porque es la forma en la que todo lo que los psicólogos y los neurocientíficos y los neuropsiquiatras y los neuros, todos ellos, hablan de la neurogénesis o la neuroplasticidad y la forma en la que nuestro cerebro funciona y crea nuevas canales o corrientes neuronales, es literalmente la Biblia ya lo había dicho. Dejen que su mente sea renovada. ¿Cómo? El Espíritu Santo. Y así podemos comprobar, solamente cuando hay renovación en nuestra mente, podemos comprobar la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Entonces, bueno, volviendo a Romanos 1, entonces, lo segundo, la renovación de la mente. Entonces, si el alejamiento nuestro o el distanciamiento con Dios empezó con un pensamiento distorsionado, el regreso empieza con una mente renovada. ¿Y cómo hacemos eso? Señor, ven a reordenar con tu palabra. ¿Qué es importante en ese momento y cómo renovamos nuestra mente? Claro, siendo nacionales, en pedírselo al Espíritu Santo, ven a llenar nuevamente todo en mí, cada esquina de mi mente, cada pedazo de mi cabeza, cada idea, cada pensamiento, pero además a comer Biblia, amigos. Ustedes no saben el bullying que a mí me han hecho, porque yo hice un reel hace un tiempo de que yo comía la Biblia. Y amigos míos que no son creyentes eran como, ¿cómo así que comer la Biblia? No entiendo. Y yo, ¿cómo te explico?
Pues como la palabra de Dios, o sea, es el pan, es mi pan de cada día. La palabra de Dios es el pan de cada día. Entonces, comer la palabra de Dios, comer la palabra de Dios, amigos, comer la palabra de Dios y dejar que a medida de que nuestra fe está siendo levantada, que nuestro corazón está siendo expuesto, decirle Espíritu Santo, ven y haz tu trabajo. O sea, tal vez yo no entiendo la mitad de lo que estoy leyendo, pero tú puedes revelarme tu palabra y tú puedes transformar mi vida a través de leer este espejo, que es un espejo de mi alma. Lo tercero es reordenar los afectos. Ahí en el versículo 25 dice que cambiaron la verdad por la mentira. Como les decía ahorita, el corazón siempre adora a algo, siempre, amigos, siempre. Si no estamos adorando otra cosa. Si no estamos adorando a Dios, estamos adorando otra cosa. Entonces, identifiquemos qué está ocupando tu mente. Nómbralo. A mí me encanta porque me acuerdo que alguna vez, hace muchos años, me decían como una forma en la que uno puede identificar los afectos del corazón es existen dos maneras, o haciéndote muy consciente y haciendo una lista de todo lo que está ocupando mucha energía, o sea, como que tú estás gastando mucha energía en, no, esta discusión que estoy teniendo con esta persona. Entonces, o es tu enemigo, o es tu amigo, o es un amor tóxico. La tercera es reordenar los afectos. La primera es glorificar y agradecer, la segunda es renovar la mente y la tercera es reordenar los afectos. Entonces, una forma es hacerte muy consciente y de verdad ser como honesto contigo mismo, sensato y hacer una lista de, o sea, yo sé que estoy pensando mucho en estas personas y se están volviendo, o sea, las estoy idolatrando. Paso más tiempo pensando en ellas que pensando en Dios. O redes sociales, están comiéndose todo mi tiempo. O mi trabajo o el dinero. Otra forma de verificar tus afectos es viendo tu cuenta bancaria. Si ustedes analizan los movimientos bancarios, ¿en qué están gastando la plata? Por ejemplo, en qué, claro, no quiero acá pues entrar a satanizar los gastos de cada quien. Dice que, ok, esto ya se volvió personal. Miremos nuestros efectos. O sea, una forma es ver en qué te estás gastando el dinero. Y claro, como les decía ahorita, no quiero satanizar esto. Entonces, claro, si tú eres una mamá y tus gastos son el mercado de la casa, el colegio de los niños, pues es normal. O sea, it's okay. No, no es como que te tengas que gastar tu plata en la iglesia y en los diezmos. No, no estoy hablando de eso. Entiéndanme, lo que estoy hablando es como, esta es una forma de ver, no todo el tiempo estoy haciendo shopping. ¿Y por qué estás haciendo shopping? ¿Qué tienes que trabajar? O sea, ¿por qué estás queriendo tener esa dopamina tan rápida? O sea, como fácil, ¿por qué? O estoy gastando mucha plata en comprarle regalos a esta persona. ¿Por qué tantos regalos a esa persona? Y esa es una forma, si es que sigue, entre más profundo, mayor libertad, me encanta, amigos. Entonces, reordenemos los afectos, analicemos en qué estoy gastando. Yo en este, o sea, yo sé que esto está muy personal y yo puedo ir peor, yo puedo ser peor. Yo no sé, yo a veces siento que yo me hago el aquí, como que yo me expongo demasiado con ustedes, amigos. Pero ya que yo como que me he dado cuenta en este tiempo, como que otra vez el temor de hombre empezó a volver a mi vida. Yo siento que Dios había roto con eso durante mis 10 meses de escuela ministerial. Y era como que yo le dije, parce Dios, tú me liberaste, yo no tengo más temor de hombre, a mí ya no me da miedo lo que la gente diga o piense de mí, yo me siento ya del otro lado. Y es como que siento que Dios sana por capas, como las cebollitas, como que Dios va sanando. Y luego tú dices, ya lo logré, y es como que Dios, no, espérate, hay otra capa. Y es como, ya lo logré, no, espérate, hay otra capa. Y siento que en este momento Dios está sanando y sigue trabajando, más que, o sea, sí lo está sanando, pero lo está trabajando. Y la forma en la que muchas veces Dios trabaja es exponiéndolo. Y cuando Dios expone y saca a la luz lo que hay adentro, nos sabe a cacho, porque uno siente como que no avanzó. Pero en realidad es Dios como liberando y sacando más profundo cosas de probablemente lo mismo. Entonces, siento que el tema del temor de hombre ha sido como algo muy instaurado en mi vida desde muy chiquita por diferentes motivos, por, no sé, por el contexto en el que crecí, por los miedos ajenos de mi familia, o por, no sé, cosas que escuché de chiquita, como, ay no, como, no sé, lo que sea que yo escuchara cuando chiquita. Entonces, el temor de hombre ha sido como una gran cosa en mi vida y es muy chistoso y muy paradójico porque yo siempre he sido una persona como que
no le importa realmente mucho lo que la gente tenga por decir, o yo no siento como que yo viva pensando en hago las cosas para agradar a otros, sino como que lo hago porque me gustó y porque sentí que Dios está en eso, fin. Pero en cosas muy particulares en mi vida empecé a sentir como, y empecé a notar como, uy, en esto siempre ha habido temor de hombre. Y es como en esferas específicas o en situaciones específicas y siento como que volví a experimentarlo en este tiempo, como de, ahora no es temor de hombre de tengo miedo, no, es como de quiero ganarme la aprobación de esta persona o quiero caerle bien a este otro o quiero mantener esta relación. Y yo les hablaba de esto en alguno de los devocionales hace como un mes y medio donde les decía como que nosotros no podemos tratar de sostener el favor y la gracia que Dios ya nos dio. No sé si se acuerdan de ese devocional. No me acuerdo ni siquiera el título de ese devocional, pero me acuerdo que fue muy, muy vulnerable también, porque fue cuando empecé a reconocer que yo estaba tratando de sostener como con mi esfuerzo algo que Dios ya me había querido entregar y hablábamos del ejemplo de Salomón, que el rey Salomón, una de las razones por la que él se casó con tantas, tantas, tantas mujeres, no solo porque estaba permitido en esa época, era una cultura distinta, sino porque él trató en sus fuerzas de tener buenas relaciones, relaciones políticas de paz con otras naciones a través de tener esposas de cada nación distinta. Y es como que Dios ya le había dado la gracia y el favor para estar en paz con todas las naciones. Pero él, cuando se dio cuenta de que eso era una cosa en su vida, como de, "Ay, yo me llevo muy bien con todas estas naciones, ay, voy a tratar de sostenerlo yo también, como que no quiero que esto nunca se acabe, entonces es como que te quieres poner como la maleta en los hombros para tú sostenerlo y es como, si Dios ya te dio el favor y la gracia, no trates de sostener lo que solo Dios trajo por gracia y favor. Entonces, un poco el tema como de, yo me he dado cuenta de eso, como de reordenar esos afectos de mi vida, como si Dios ha roto el temor de hombre en mi vida y estoy volviendo como a traer a mis afectos o a priorizar en mi corazón el que dirán, el que están pensando de mí, el debo lucir de esta manera, el de pronto estoy siendo mucho, estoy siendo too much, o estoy siendo muy cristiana, o estoy siendo muy esto, o estoy siendo, es porque estoy pensando en lo que otros tienen por decir y me estoy olvidando de, espérate, yo no necesito la aprobación de nadie más. Yo tengo la aprobación de Dios. Él me envió, Él me capacitó, Él me aprueba. Yo no necesito nada más. Y a veces eso viene, de verdad, es como un ataque del enemigo a nuestra identidad, como a traer aguas turbias a nuestro corazón para que nuestros afectos se redirijan a otro lugar y dejemos de tener a Cristo como nuestro último y único galardón. El siguiente es volver al cuerpo. Cuarto punto, volver al cuerpo. El versículo 32 dice que se complacen en los que practican lo malo. Así como el pecado se normaliza en comunidad, la sanidad también ocurre en comunidad. Y a mí esto me voló la cabeza. ¿Ustedes se han dado cuenta como que el pecado se normaliza? O sea, uno empieza a flexibilizarse con cosas y empieza a normalizar cosas con gente en comunidad. Yo me he dado cuenta que este es un tema álgido, amigos, pero la vez pasada hablamos de que nuestro nivel de consagración está directamente ligado a al nivel de nuestro llamado, ¿verdad? Pero que el llamado a la consagración lo tenemos todos los hijos de Dios. Todos los hijos de Dios fuimos llamados a estar consagrados y apartados para Dios. Hay un nivel de pronto más fuerte o más particular para los que tienen un llamado particular en lugares particulares. Digamos, por ejemplo, si mi llamado fuera a ser misionera a países cerrados, yo no podría tatuarme. Y ese sería un nivel de consagración mayor, porque sencillamente yo no podría entrar a estos países y no podría conectar con las personas con las que estoy llamada a conectar porque mi cuerpo tiene tatuajes. Pero yo de pronto tengo el permiso porque mi llamado es a conectar con personas afuera. Y hasta mis tatuajes, de hecho, miren, yo tengo un tatuaje aquí que dice Jesus is King, Jesús es Rey. Y estando en la playa el otro día, se me acercó un señor que se nota que estaba en las drogas. Me dice, uy, me gusta tu tatuaje, Jesus is King. Y estaba el man high, re high. Y tuvimos miren, nos sentamos a hablar. El man recibió a Cristo en su corazón ese día. Solo porque el man arrancó la conversación con,
Jesus is King, como molestándome. Y terminamos haciendo la oración de fe en la playa. Y yo le decía a Dios, Señor, tú usas todo. Y tú sabes cómo me utilizas y por qué también tú has permitido cosas que otros, puede que otros de ustedes no tengan ese permiso. Y por eso yo digo que hay muchas decisiones nuestras que las tomamos es con Dios. No es de ir a preguntarle al pastor, no es de ir a pedir hacer un ayuno de 3 días. Hay cosas que van, es como ustedes y Dios. Y solo ustedes saben. Y son permisos que ustedes no se pueden dar, que de pronto yo sí. O hay permisos que ustedes se pueden dar, que yo no, porque depende de mi llamada. Pero todos igual fuimos llamados a la consagración. Y cuando yo he estado en lugares o en ambientes con personas que se vuelven un ambiente recurrente para mí, y mi modelo de vida o mi estilo de vida consagrado no empata con su estilo de vida yo empiezo a flexibilizar. ¿Por qué? Porque quiero encajar un poquito, porque no quiero ser la cristianoide religiosa harta, por X, Y y Z. Y se empieza a normalizar el pecado en comunidad. Pero asimismo, cuando estamos en las comunidades correctas, con las personas correctas, donde se alinea la visión y el llamado, la sanidad ocurre en comunidad y la redirección se magnetiza otra vez esa brújula con las personas correctas. Entonces, amigos, esa es la enseñanza de hoy. Yo también tengo muchas preguntas sobre el tema de la homosexualidad, pero creo que podemos conversarlo juntos y hacer de esto una conversación constructiva. Adelante. ¿Preguntas? Hola Juli, buenos días, es Clau, ¿cómo están todas y Hola, todos? chao, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias a Dios. Solamente quería decir que me duele muchísimo ese tema porque como que digo, ¿qué pasa cuando los homosexuales creen en Dios y dependen de Dios? Ujú, Como que, cómo pueden vivir así sintiéndose quizás rechazados o ujú. nunca good enough? Sí, 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 sí. No, es un tema que, como te digo, yo le echo mil preguntas a Dios acerca de este tema porque siento que mi corazón se quiebra. Que, digamos que he aprendido en el último tiempo, creo 100% en lo que dice la palabra de Dios. Ese no es el diseño original. Dios nos creó hombre y mujer. Varón y hembra nos creó y su diseño anatómico es perfecto. Que pienso que mi rol es amarlos y lo que yo tenga por opinar no tiene ningún valor. Ya hay una opinión que es la verdad, que es lo que Dios dice en su palabra, pero mi rol fundamental es amar. Es que yo no, Pero yo no, ¿conoces homosexuales dentro de la iglesia cristiana que están eso? sí, sí conozco personas homosexuales y obviamente en cada iglesia es distinto. Digamos que hay congregaciones que son un poco más radicales, que de pronto como que van a tratar de cambiar rápidamente a la persona y desde su lenguaje van a hacer sentirla como que you're not there yet, no estás ahí todavía y tienes que cambiar. Como hay congregaciones que los reciben y entienden que el que hace la obra es Dios, no nosotros. Que es algo que yo he aprendido en la vida, no solamente con el tema de la homosexualidad, con cualquier persona que no se ha acercado a Cristo. No es mi llamado a convencer a nadie. Yo no soy el Espíritu Santo para tratar de convencer a nadie. Yo puedo, si me lo piden, si me lo preguntan, hablarles mi opinión y mi fe, mi creencia frente a cierto tema en particular. Pero mientras tanto, mi llamado es amar. Y yo sé que esto a muchas personas les causa como comezón, qué palabra tan horrible, comezón. Yo sé que a muchas personas les genera como incomodidad, muchos cristianos que de pronto tienen una visión distinta, porque dicen, no, pero tú tienes que incomodarlos, porque tú no puedes simplemente amarlos y dejarlos como están. La Biblia dice que yo ame. El que los transforma es Dios, la verdad de Cristo. El Espíritu Santo los convence de pecado.
Es el Espíritu Santo el que los hace cambiar su camino, su trayecto, lo que sea. Yo creo que también venir y decir que todas las personas que son homosexuales porque tienen un trauma o un raye de infancia o porque están confundidos, no lo sé. Ahí está mi pregunta. Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Eso es una enfermedad, eso es un qué. Yo no quiero catalogar eso ni como una enfermedad, no quiero catalogar eso como un trauma, porque cada persona es distinta, cada historia es distinta. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Mis opiniones, Juliana Barrera, me las puedo tragar porque ni soy Dios, ni soy homosexual. No lo estoy viviendo yo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Amar, amarlos. Y tengo amigos gays que los amo y que oro por ellos, de verdad oro por ellos. Y soy un hombro siempre disponible para que puedan llorar o hablar o venir o preguntar. Y cuando me preguntan, Juli, ¿tú qué piensas? Yo sí les digo, la palabra de Dios dice que ese no es el diseño original. O sea, cuando me lo preguntan, Juli, de verdad, ¿tú qué piensas? O sea, honestamente, ¿tú qué piensas? No te va a gustar lo que voy a decir, porque yo genuinamente creo que Dios creó varón y hembra, diseño original, anatómicamente perfecto, no hay error en el diseño de Dios. Pero ¿qué pasa? Miren lo que dice acá, y es muy fácil, y amigos, creo que lo que leímos hoy, más que para que más que para que esto se vuelva un tema de juzgar al otro o de sentirnos mejores que los demás, esto es un llamado para todos, amigos, que tengamos temor y temblor de Dios, de que cuando cambiamos la adoración de nuestro corazón, ninguno de nosotros está exento en que Dios nos entregue nuestros deseos. Ninguno de nosotros está exento en que haya perversión dentro de nosotros y que esa perversión nos haga actuar distinto. El ejemplo fue con la homosexualidad, pero podría ser fácilmente ser cualquier otra cosa. Miren hoy en día, por ejemplo, conceptos como la pedofilia que se están empezando a aceptar. Ustedes pueden entender esto, que están empezando a justificar a los pedófilos diciendo que es que ellos tienen un trastorno. Pobrecitos. Amigos, eso es que el trono de nuestro corazón está tan pervertido que cambiamos la verdad por la mentira. Se distorsionó la mente, nos entregaron a una mente depravada. ¿Por qué? Porque quisimos seguir nuestros propios deseos. Entonces, ninguno de nosotros, nadie está exento. Todos necesitamos el Evangelio. Entonces, el ejemplo fueron los homosexuales, pero pudo haber sido cualquier otra cosa en la que nosotros tengamos caída. Entonces, no tengo el tema puntual de la homosexualidad, que ¿qué piensas tú? Yo pienso lo que dice la Biblia, creo en lo que dice la palabra de Dios, creo en el diseño de Dios, pero cómo reacciono ante ellos y cómo actúo ante ellos es para mí ser más humildes, dejar de creerme moralmente superior a nadie, porque yo no soy moralmente superior a nadie. Mi pecado, porque no está tan loud, mi pecado no es tan bulloso como el pecado de un homosexual que está fuera del closet y que lo demuestra. Mi pecado es el chisme, mi pecado es la mentira, mi pecado es el orgullo, mi pecado es que en la escala de pecados pesa igual delante de Dios. O sea, la gracia la necesitamos todos, amigos. Alguien levantó la mano, Meli. Hola. Hola, Meli. Am, bueno, primero, la verdad, este estudio de romanos ha estado como, o sea, desde el primer día, yo te conocí en My Jesus Running Club eh, y, mm, o sea, o sea, como que nunca me había podido conectar, pero me mudé de país y como que ya me dan los horarios. Entonces he podido estar y justamente sentí esa necesidad de entrar en el de romanos apenas lo iniciaste. Y, o sea, fue muy loco porque justamente parte de lo que lees hoy era una respuesta que yo le pedí al Señor, porque yo le decía como, ven, porque esto sigue sucediendo? Y justamente él me respondía como, mira, yo los entregué a lo que ellos querían, ¿sí? O sea, o sea, simplemente, y yo decía así, yo entiendo, digamos, el tema de que si Dios siendo Dios nos da ese, el poder elegir, como quizás yo desde mi lado humano puedo decirle a alguien que elija, ¿sí? O que, entonces, mi tema ante esto es como que en qué momento, digamos, yo entiendo que yo estuve en esa posición de igual, o sea, de que él me dejó hacer lo que yo quería y que
precisamente eso trajo todo el desastre, ¿sí? Eh, pero digamos hasta qué punto uno en ese entendimiento de dónde está el otro, de en qué posición está el otro, eh, actúas ante lo que está bien o no, ¿sí? Cuando te afecta a ti directamente, digamos que ese es como el no sé en dónde está el límite entre mantener una relación, digamos, cuando te toca, porque te toca, pues. ¿Te refieres a estar en relación con alguien? Sí, o sea, en alguien, digamos que me afectó de alguna manera, pero yo sé que llegué ahí o sea, precisamente por mí. Eh, pero en un punto en el que, digamos, uno quisiera como quitar la consecuencia y no puede, pero esa persona aún persiste en dañarte, o sea, o en mantener lo que te daña. O sea, ¿dónde está el límite en el que uno sí dice como, bueno, hasta acá puedo y hasta acá no? O sea, como que eso es la parte que me confunde. Ven, te voy a hacer una pregunta y no sé si se explica Ajá, mucho, pues no, tranquila. pero él es como una pareja tuya o es te Es casaste. el papá de mi Ah, hija. ok, ok. Es que necesitaba entender como el Ujú. vínculo para poder como responderte mejor. Meli, yo, Porque o sea, mi miedo va más, no ya hacia lo que él hizo o él eligió, eso lo tengo pues, o sea, trabajado, pero es más como él es el tipo de persona que, digamos, a mi hija le habla de Dios. Y en cuanto a si hablamos de disciplinas espirituales, como leer la Biblia, ir a la iglesia, pues él lo hace, sí, pero su vida es una vida en pecado en este momento. Entonces es como el ver esa confusión a veces en mi hija y el decir como que hasta dónde me quedo callada y hasta dónde acepto incluso una situación que sé que está mal. Sí, es como ahí mira, mientras tú hablas, es, se me viene Ujú. un versículo a la cabeza, ni siquiera sé qué versículo es y no sé si lo vaya a decir bien, pero dice algo así como que hasta o sea, como que el evangelio lo van a predicar hasta los que no tengan que predicarlo. Como dice algo así como que hasta las piedras van a hablar, como Ok, Dios va a usar lo que sea para dar el mensaje, para llevar el mensaje. Y si aún, aunque su sí. vida no machee sus palabras con sus acciones, agradece que al menos lo que él le dice a tu hija viene de un corazón de hablarle de Dios y que ella va a poder tomar lo bueno y desechar lo malo. Tú eres quien decide qué tanto eso te afecta. Tú no, o sea, de hecho esta conversación la tenía anoche con una amiga en donde hablábamos como Ujú. de que somos nosotros quienes le otorgamos a las personas el poder sobre nuestras emociones. ¿Qué tanto vas a permitir que él te afecte a ti? ¿Qué tanto vas a dejarlo a él que él gestione tu emocionalidad? Nosotros como seres humanos solo podemos tener una cosa en control, nuestras reacciones, nuestra burbuja. Tú no puedes controlar lo que él diga y lo que él haga. No puedes. Tú puedes orar por él. Si él te pide un consejo, tú puedes dárselo. Tú puedes ser amorosa con él y que tu amor y tu forma de tratarlo a él lo le haga algo aquí adentro, ¿sabes? Pero tú solo puedes estar en control de tus reacciones y obviamente pues de tu hija que depende de ti. Yo creo que ora mucho por él y permite también que sea Dios como tomando el control de esta situación, porque obviamente pues no sé cómo sea la relación de ustedes en términos hasta legales, no sé cómo él la ve cada tanto tiempo o él se la lleva y tanto tiempo, no sé cómo funciona como la relación de ustedes en términos muy prácticos, pero yo buscaría incluso como háblale muy bien a tu hija de él, que ella lo vea con ojos de misericordia, que ella lo vea con ojos de amor. Y cuando tú puedas, enséñale a tu hija como el papá te ama y lo que él te dice es verdad. Lo que él te dice viene desde el amor, él ama a Dios. Pero él en este momento está en un proceso donde está aprendiendo a actuar mejor y haciendo que su acción sea igual a lo que él dice. Pero tú sé el ejemplo de tu hija desde la acción. Como que todo lo que él, los gaps que él no está llenando, llénalos tú para tu hija y ten mucha gracia y mucha compasión, o sea, ten mucha compasión, o sea, obviamente creo que no soy la persona más apta para hablar de esto, no soy mamá, no estoy casada, pero como que te lo digo incluso como hija, o sea, te estoy dando como una respuesta, no tanto desde la posición Ujú. de una mamá, Sí. sino como de una hija, como que si yo estuviera experimentando eso en mis papás, sería hermoso para mí, sería un gran testimonio la gracia que mi mamá derramara sobre mi papá. Ver a mi mamá siendo congraciada con mi papá, darle gracia, darle misericordia en sus faltas, va a hacer que yo no solamente lo perdone, sino que pueda ver lo mejor en él y pueda ver lo que Dios ve en él.
No sé si esta Ok. pregunta te sirve o si alguien de aquí tiene una respuesta para Meli, espectacular. Recibimos consejos para Meli. Lau, Hola, ¿cómo están? Buenos días. hola Lau. Bueno, qué rico esto, no había hablado nunca. Y bueno, es complejo lo que voy a compartir, pero porque en realidad nunca lo había compartido con nadie aparte como de mis confesiones. Yo soy católica, pero creo que es oportuno y el Espíritu Santo me dijo, comparte. Yo nunca en mi vida, pues yo nunca he experimentado, digamos que temas de homosexualidad, nunca, ni chiquita, ni cuando decían, ay, es que los niños experimentan. Y aunque nunca juzgué, porque yo nunca juzgaba, o sea, yo sí decía como, eso es como ociosidad, como que están buscando más allá de, de lo normal, porque la gente siempre busca más allá y siempre he pensado eso, que la gente por eso se emborracha y por eso se droga, porque quieren como experimentar más allá de lo normal, que la vida normal. Ujú. Pero yo tuve un tema muy serio, digamos que yo llevo 13 años casada y yo soy como una eterna enamorada. Y tuve un tema de una tentación y fue por una mujer y fue muy difícil porque yo ni siquiera, o sea, yo no sabía qué era eso. O sea, yo no, y hoy en día ya Dios me liberó y pues ahora que hablan qué es, para todos es como, sí, ¿eso qué es? O sea, es un pecado horrible, ¿no? Para mí fue una tentación más que me costó muchísimo tiempo entender que estaba ahí, porque como yo siempre he sido, digamos que, pues yo llevo 15 años caminando con Dios, entonces uno cree que a uno no le va a pasar y uno cree que como no, es que este tiene un trauma de la infancia, entonces se fue en contra de las mujeres o de los hombres. Pues primero fue un proceso muy duro para mí de identificar, o sea, de yo darme cuenta que estaba enamorada de una mujer. Yo no lo entendía porque nunca me pasó ni siquiera con el colegio que uno se mantiene con las amiguitas y se baña con las amigas. Nunca en la vida, o sea, yo nunca en la vida. Cuando ya lo logré identificar, pues entender que yo estaba casada y que me estaba pasando eso y luego atravesar eso tan duro con Dios y decirle como, sácame de aquí, sácame de aquí. Pero fue, pienso yo igual, yo nunca he atravesado un tema de droga ni de alcoholismo, fue igual, como rogando la misericordia de Dios que eso pasara y esperando que Dios obrara y permitiéndome como no ir más allá de la tentación, porque resulta que fue un lugar, yo llegué a vivir a un lugar nuevo y conocí a esta persona. Esa persona nunca supo, o sea, y hasta el son de hoy seguimos siendo amigas y nunca supo, pero era muy difícil porque la relación de las amigas es llamarse a toda hora, qué estás haciendo, qué vas a hacer, y uno con esa tentación, yo lo quise llamar así, para mí fue una tentación, como el alcohólico que no puede tomar y ya, y tiene que, o el drogadicto que simplemente tiene que abstenerse de eso. Entonces hubo un momento que ya dio, porque cuando no lo entendía, yo simplemente decía, es que yo todo el día quiero estar con ella. Ujú. Y ya era normal y para mi esposo era normal porque pues era una amiga, Claro. ¿cierto? Ya cuando yo entendí, Dios me dio conciencia de pecado y me abrió los ojos y me dijo, mira lo que está pasando. Yo ahí tuve que tomar distancia. No peleé ni nunca le dije nada, pero entonces ya ella era, o sea, sí era como que ven a mi casa. Y yo no, hoy no puedo, estoy embolatada con los niños. Entonces es como eso, como que es una tentación más y lo que tú dices, las personas que viven así, que están en eso, abrazarlas con amor, orar por ellas, eso pasa. Yo, por ejemplo, tenía mucho susto Ujú. y yo decía, ¿yo cómo voy a seguir el resto de mi vida casada con un hombre, pero enamorada de una mujer? Pero, Wow. y entonces, obviamente, el pecado hace que los sentimientos de uno hacia su pareja mengüen. Entonces yo como, y nada, fue esperar y orar y orar y orar. Y en mí, pues yo como católica me confesaba y me confesaba, yo, Dios, por favor, y obviamente tomar distancia. Hoy en día ya, digamos que no nos frecuentamos, o sea, no nos vemos tanto, pero porque Dios mismo fue como poniendo, ya, no, no, nunca dejamos de ser amigas. Yo le conté a mi esposo un día, ya le dije, mira, yo tengo que contarte esto.
no le conté todo, o sea, no le conté que era una mujer, pero sí le dije, mira, tuve una tentación muy grande, primera vez en nuestro matrimonio, te lo quiero decir porque quiero traer el pecado a la luz, pero ¿cómo así? Pero se no, no, nunca pasó nada, nunca, sí, pero fue una tentación que simplemente gracias a Dios logré manejar, gracias a Dios ya pasó, y es como eso, como que tener mucha misericordia, como el que está alcoholizado, como el que está en las drogas, o como lo que tú dices, el que es chismoso, el que dice mentiras, es un pecado más, ni más grande ni más pequeño que los demás. Y sí, es heavy, entonces tener mucha misericordia con las personas que estén atravesando eso. Wow, Laura, primero que todo, gracias por hacerte vulnerable y compartir esto con nosotros, porque creo que a mí me cachetea mucho porque es como entender la realidad de muchas personas y como también desmitificar un poquito, quitarle el tabú de que todo nace de una cosa, o sea, amigos, lo que les decía ahorita, todos estamos expuestos. Y otra cosa que quería decir es que también quitémosle como el peso a la palabra pecado, o sea, entiéndanme a lo que voy. Sí, el pecado, la palabra pecado es lo que es veneno, es muerte, es tóxico. Pero entendamos que el pecado no es simplemente como leyes de Dios por joder. Dios no dijo, ay, hoy voy a escribir la lista de qué va a ser pecado y qué no, porque es que hoy estoy cansón hoy. Y hoy voy a decirle a la gente con qué los voy a joder para que no lo puedan hacer. Amigos, el pecado literalmente es todo lo que nos destruye, todo lo que nos aleja de Dios. O sea, tiene esa etiqueta porque literalmente es lo que nos aparta de Dios, es lo que nos autodestruye, es nuestro sabotaje más grande en la vida, el pecado. No es un capricho de Dios el pecado. Es como le puso ese nombre, le puso ese warning, esa advertencia gigante, porque es lo que nos daña, es la destrucción nuestra, es tragarnos veneno y pretender que no muramos. Literalmente es todo lo que nos separa de Dios. Pauli, Hola Juli, buenos días para ti, para todas. Bueno, Juli, imagínate que Dios me ha tenido en estos días bombardeada con este tema porque, bueno, yo tengo un hermano que es homosexual, ¿sí? Él, pues desde niño ha luchado contra eso porque él fue el primero que conoció al Señor en mi casa y él servía a Dios, danzaba en la iglesia, pero cuando ya entró a la universidad, sí, ya, digamos que él siempre tuvo esa lucha, pero nadie en la familia lo sabía. Y bueno, yo fui la primera que me enteré, eso fue súper duro porque mi papá, digamos, nuestro hogar fue un hogar muy tradicional y mi papá es muy, como muy machista, como muy, no, y de hecho en ese momento mi papá cuando supo le dio súper duro y no habla con él y lo rechazó, o sea, él siempre ha vivido como mucho rechazo de parte de mi papá. Y ha sido un tema súper fuerte y bueno, yo conocí al Señor y también pues como fui criada en ese ambiente de tradicionalismo, somos de un pueblo muy pequeño donde todo se sabe, donde todo el mundo como que guarda lo que pasa como para que no lo sepa, para que no lo sepan, no, o sea, es fuerte. Y con mi hermano tenemos una relación muy linda, siempre hemos sido muy unidos los dos, él es mi hermano mayor. Y ha sido duro en este tiempo porque él pues ya vive con su pareja, incluso hace poco le propuso matrimonio, o sea, algo espectacular así de ensueño y ha sido duro porque mi esposo y yo pues somos cristianos, somos líderes, siempre hemos como servido en la iglesia, hemos criado a nuestros hijos en el temor del Señor y ha sido duro porque mi hermano siempre ha querido como exponerse, ya para él, pues ya a él no le importa que mi papá pues lo rechace y pues yo creo que sí le importa, obviamente, pero ya a él no le importa que la gente pero sepa, ¿sí? Al principio, dime. no, como que lo superó, como que avanzó para no Sí, quedarse ahí o estancado. sea, sí, dice, no, esa es mi vida, yo ya lo decidí así y ya no me importa lo que piensa la gente. Entonces, pero ahora él quiere exponerse, o sea, él, los únicos sobrinos que tiene son mis hijos y él quiere pues compartir con ellos, estar con ellos. De hecho, él no los conoce porque él se fue para Inglaterra y digamos, él no ha querido venir, él ha venido solamente una vez, que fue cuando mi hijo nació, mi hijo mayor, y ya, y él quiere venir, quiere como exponerse, que conozcan a la pareja, que yo me imagino que ellos se van a casar y va a querer que nosotros vayamos y ha sido una lucha para mí
fuerte, muy fuerte, porque mi esposo es muy tradicional también, pero pues también él lo quiere, ora por él, todo lo demás. Pero él dice, mi amor, fue una decisión que él ya tomó y nosotros pues no podemos influenciar en esa decisión, lo seguimos amando, pero hay límites. O sea, nosotros no podemos exponer a nuestros hijos a como a, bueno, sí, o sea, como a ese ambiente de que él viene y todo es normal y todo, y ha sido difícil porque incluso tengo una amiga, ahorita este fin de semana estaba en un retiro y ella estaba ahí y ella tiene también un hermano así y ellos sí salen juntos, van a viajes juntos, comparten, pero uy, para mí ha sido súper difícil por eso, porque mi papá, yo creo que mi papá al saber de que yo hago eso o de pronto mi esposo va a poner esos límites y yo digo, Dios mío, ¿qué hago? Porque mi hermano me lo ha dicho, me ha dicho, no, es que yo me siento rechazado y siento que también, pues tú eres una mujer que me ama y todo eso, pero yo también quiero que ustedes, así como tú compartes con mis papás y tu esposo y tus hijos, yo también quiero hacerlo. Y no, estoy como en eso de Señor, dame sabiduría para manejar todo, manejar, amar a mi hermano, pero también manejar la situación con mi papá, con mi esposo, con los niños, no, o sea, es como no sé qué hacer. No, Pau. O sea, de verdad es una situación muy complicada, sobre todo desde mi punto de vista, porque tu esposo piensa como él piensa. O sea, porque tú, de alguna forma, ustedes son una sola carne y tienen que entrar en acuerdo y esto no puede convertirse tampoco en un tema de que dañe la relación de ustedes dos como pareja. Yo te voy a hablar desde lo que yo haría. Y esto por eso te digo, fíltralo con Dios, o sea, Dios es el que te tiene que hablar a ti y el que te tiene que dar las certezas y la voz que te tiene que mover a ti. Pero yo pienso, sin estar viviendo la situación, pero si me pusiera en tus zapatos y mi hermano o un hermano mío fuera homosexual, estuviera casado, se me viene mucho el versículo a la cabeza de como que yo no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas estando en el mundo. Y pienso en tus hijos y yo digo, yo crecí en una burbuja donde literalmente yo nunca estuve expuesta a nada. Para ciertas cosas fue muy bueno, pero para otras cosas fue muy malo. Yo nunca vi cosas que después tuve que lidiar con ellas ya grande en la universidad, cuando yo ya se suponía que tenía que actuar como una adulta y parecía una niña chiquita y había inmadurez en mí, no sabía cómo lidiar con muchas cosas. Entonces, yo, si fuera mi situación, yo le enseñaría a mis hijos y les explicaría. Y dentro del hogar, con tu esposo, haría un altar a Dios, literal, y expondría la verdad de las cosas. Miren, esta es la verdad. La realidad es que eso no está bien delante de Dios, pero nosotros aquí fuimos llamados a amarlo. Vamos a amarlo, Él es mi hermano, Él es mi sangre. O sea, yo pienso en un hermano mío y se me conmueve todo de pensar el rechazo, parce. O yo, o que esa fuera mi situación, o sea, donde esa fuera mi situación y yo listo, entró idolatría a mi corazón, se distorsionó mi pensamiento, mi corazón se depravó y se desvió y estoy viviendo bajo mi propia libertad que Dios me dio en pecado, pero más encima cargar con el peso del pecado y el rechazo de mi familia, esa es la razón por la que mucha gente se suicida, porque no pueden cargar con tanto peso. De por sí el pecado ya te quema, te mata espiritualmente, pero además con no contar con tu familia, yo siento que sería la peor parte. Entonces, háblalo con tu esposo, ora, enséñale a tus hijos cuál es la verdad. Y enséñale a tus hijos que aunque ellos saben cuál es la verdad y qué dice la palabra de Dios, el mandamiento número uno es amar. Amar. Eso es Cristo. Cristo es amor. O sea, Él es la persona del amor. Él es la persona del amor. Eso es lo único que yo te diría como en este momento. No sabría qué otro consejo como darte más que escucha la voz de Dios, deja que Él te guíe a toda verdad, pero yo, Juliana Barrera, sin que esta es mi situación real y sin saber realmente cómo se siente y cómo se vive, pero si estuviera en mis manos, yo le enseñaría a mis hijos y buscaría todas las maneras de estar cerca a mi hermano y que él se sepa más. Juli, yo quisiera como aportar algo. Claro, Paul. Y entiendo completamente a Paulina. Eh, yo tengo una hermana que está casada con otra chica en España. Tengo en mi equipo, tengo una empresa y tengo en mi equipo, y de hecho la persona que es mi mano derecha, o sea, y lo amo con todo mi corazón, es también
es homosexual y ahorita un sobrino de España se vino, perdón, de Canadá se vino a Estados Unidos y yo lo recibí en mi casa y él es homosexual. Y les quiero compartir cómo he venido manejando este tema, porque obviamente, como tú lo preguntabas muchas veces al Señor, como, cómo manejo esto tan completo, tan complejo y cómo puedo no actuar desde, como muchas veces ha hecho muchas iglesias, y es desde el rechazo, sino desde el amor. Y una de las cosas, por ejemplo, que yo hice con mi sobrino, incluso ahorita, él está viviendo conmigo, y yo lo senté en la mesa de mi casa con todo el amor con mi esposo pues los dos somos cristianos, y lo senté y le abrí la Biblia. Y con todo el amor le dije como, mira, yo te amo con todo mi corazón, de mi parte jamás vas a recibir un rechazo, respeto tus decisiones porque Dios nos da el libre albedrío, Dios nos da toda la libertad cada día para decidir. Si no fuera así, pues no sería un Dios bueno que nos obligara a amarlo. Pero literalmente abrí la Biblia y le leí los capítulos, los versículos de Romano, le leí varios versículos y le dije, yo te voy a amar, te voy a acompañar, te voy a apoyar porque está empezando literalmente desde cero, pero yo no puedo compartir mi cerebro del pecado. Y le puse como los puntos súper claros a él. Y lo más lindo de todo es que él lo recibió de una manera súper, o sea, yo pensé que como que se iba como que a reaccionar y como que va a ser como que, uy, ¿sabes? Porque cuando tú hablas de estos temas es muy complejo y a nadie, pues, le gusta como que toquen puntos como tan sensibles. Y él me dijo, gracias, literalmente me abrazó y empezó a llorar, me dijo, porque toda mi vida me sentí muy rechazado. Y por fin alguien me ama, por fin alguien me puede apoyar, por fin alguien puedo sentir un abrazo de familia. Y durante todo este tiempo con mi esposo, eh, lo que hemos venido haciendo es mostrar el amor de Cristo. Porque en un mundo que rechaza, en un mundo que aparta a la comunidad LGTB, en un mundo que a toda hora está juzgando y señalando, nosotros estamos, como tú dices, llamados a amar, pero tampoco podemos aplaudir el pecado, ni celebrarlo. Entonces yo le dije, mira, si tú quizás estés en una relación, no, yo te pido por en mi casa, no, esto, en mi casa no se celebra esto, yo no voy a, si tú me dices a mí, ay, vamos a celebrar con tal persona, no, esa es mi posición, está escrito, el diseño original es esto, y quiero que tú también respetes la fe, y en mi casa todo el día se escucha alabanzas, y él todo el día está escuchando prédicas, adoración, incluso comienza ya a cantarlas, y es súper lindo porque en las noches nos sentamos a comer en familia con mi esposo y él, y somos una familia, es muy bonito, y aunque somos muy diferentes a la manera que pensamos, solamente actuamos, yo creo que él jamás había sentido tanto amor. Y también pasa con las personas que están en mi equipo, yo creo que nunca ellos han sentido como ese amor y ese respeto, y ahí es donde nosotros estamos reflejando a Cristo. Y obviamente lo que yo hago como de a poquito, yo les doy como varias charlas de mindset y demás, y les voy dando palabras, y les voy, porque no tiene que ser también como muy estratégico de la manera en donde nosotros les vamos a llegar, ¿verdad? Obviamente con mi sobrino, porque hay mucha confianza, y yo lo senté y le abrí la Biblia y le dije la verdad, pero con personas que obviamente no te están pidiendo o no son tan cercanas, pues tienes que ser como un poco estratégico y no entrar a chocar. Pero lo que a mí me ha funcionado mucho es desde el amor, y como publico tantas cosas, incluso he visto como personas o la persona que trabaja conmigo que es de mano derecha, incluso me ha hecho como, Pau, estoy sintiendo a Dios en mi vida, me quiero acercar a Dios. Y nosotros nos volvemos ese referente de Cristo. Así es, así es. Gracias, Pau, por tu intervención. Sí, total. Y lo último, ya para cerrar, que ya también se nos extendió un montón el devocional de hoy, qué rico, es que algo que siempre pienso es cuando el hijo pródigo volvió a casa, el papá no lo sentó de una a regañarlo y decirle, mira todo lo que hiciste mal. Él hizo un festín porque se acercó a Dios. O sea, Dios prepara la mesa primero nos invita a la mesa antes de decir, mira, es que tú estás tomando unas decisiones terribles, o sea, la forma en la que invertiste esa plata y la relación que tuviste con esta persona, antes de que Dios nos entre a cuentas, Él se sienta a la mesa y celebra con nosotros, prepara un banquete delante nuestro.
Cada vez que una persona se acerca al trono de la gracia, hay un festín. Es un papá que abraza, que sale a correr a besarte del cuello. Se te bota el cuello a abrazarte, a besarte, a decirte, hijo, estoy tan feliz de que volviste a casa, te preparé un banquete. Y luego de que comemos y cenamos y te abrazo y te amo, el que hace el trabajo es Dios. El que hace la obra es Dios. Nosotros hacemos parte del banquete y recibimos con brazos abiertos. Y eso, de verdad, mandadito a recoger, estar nosotros señalando el pecado de otros. Amigos, no más ese nivel de injusticia de estar nosotros señalando el pecado de otros porque sea más visible o sentirnos moralmente superiores. Todos estamos igual, todos nos hemos visto cortos porque todos necesitamos el evangelio, todos necesitamos la gracia. Así que, amigos, vamos a orar. Gracias por quedarse hasta el final. Estuvo larguito hoy. Señor, yo te doy gracias por este espacio, Padre. Gracias, Señor, por venir a hablar en nuestros corazones, Señor. Yo te pido que aún, yo sé que este mensaje se queda corto, este análisis se queda corto frente a todas las capas de interpretación que tiene este texto, pero yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú trayendo revelación, que seas tú enseñándonos, que seas tú trayendo convicción. Señor, este no es un mensaje de condenación, todo lo contrario, este es un mensaje de gracia, Señor, para recordarnos que tenemos acceso y un camino de retorno a ti, para reconocer que tu ira, Señor, no es una rabia explosiva, caprichosa, Señor, es el dolor, Señor, de ver cómo nos autodestruimos, de cómo lo que tú más amas se destruye. Padre Santo, yo te pido que nos reveles, Señor, si hemos puesto en nuestro corazón personas, cosas, Señor, que se están robando todos nuestros afectos, Padre Santo. Señor, queremos volver a sentarte, glorificamos tu nombre, agradecemos tu gracia, Señor, porque nos has traído hasta aquí. Señor, pero nos arrepentimos y hemos puesto en nuestro corazón cosas que están distorsionando nuestra manera de ver la vida. Señor, todo lo que está distorsionando y tumbando nuestro juicio de la moral, Señor, lo que nos permite, ese Espíritu Santo tuyo que nos permite tomar como la temperatura de todo, Señor, y entender qué está bien y qué está mal, Señor. No queremos que nos abandones a nuestros propios deseos, Señor. No queremos darnos cuenta que llevamos caminando fuera de la ruta, Señor, hasta que nos golpeamos con la cruda verdad de que estamos lejos, Señor. No queremos estar un paso fuera, Señor, de ese plan perfecto que tú tienes, de esa ruta que tú trazaste, Señor. Señor, te queremos a ti, te elegimos a ti. Te necesitamos, Señor. Perdónanos. Perdona si hemos dejado que crezcan cosas en nuestro corazón que no vienen de ti. Sana nuestras mentes, Señor. Renueva nuestro pensamiento. Renueva, Señor, nuestro pensamiento. Espíritu Santo de Dios, crea nuevos surcos neuronales que nos desvíen de nuestra distorsión, que nos enruten nuevamente a tu perfecto plan. Guíanos y llévanos también a estar con las personas correctas, Señor, con la comunidad correcta, que nos acerque a ti, Señor, que nos recuerden a lo que fuimos llamados, el propósito al que nos llamaste, Señor. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.
Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu verdad. No queremos cambiar la verdad por la mentira. Nos aferramos a la verdad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amigos, nos alargamos un montón hoy. Feliz lunes, feliz semana, que Dios los bendiga. Dios los bendiga. Nos vemos el miércoles. Sigan leyendo. Empezamos capítulo 2 de Romanos, por fin. Un abrazo para todos. Besitos. Gracias. Chao.